es la obra misionera? San Juan capítulo 4, versículo 34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Desde los comienzos de la obra del movimiento misionero mundial, las distintas congregaciones fundadas han pasado a lo largo de los años por obreros y pastores, tanto nacionales como misioneros provenientes de otras regiones del mundo de manera intercalada. Sin embargo, la iglesia de Dotsud es un caso diferente. ¿Pero a qué nos referimos con un caso diferente? Nos referimos a que esta iglesia ha sido marcada desde un comienzo hasta el día de hoy por misioneros. Y este anuncio está fundamentado en todo el registro histórico recolectado por testimonios de pastores y hermanos, que han dado cuenta que esta iglesia tiene algo diferente, que esta iglesia tiene esencia misionera. La consigna que se nos dio para este culto misionero es: ¿qué es para nosotros la obra misionera? Claramente una definición aproximada se nos presenta de una manera difusa porque no conocemos el verdadero trasfondo de esta valiosa labor. En esta búsqueda de definiciones establecemos un punto de partida para nuestro análisis y encontramos que no hay mejor ejemplo de la labor misionera que nuestra propia iglesia. Sin darnos cuenta, estimados hermanos, nosotros estamos acá producto de un trabajo misionero. A partir de esto comprendemos que es necesario empezar por nuestra propia tierra para lograr llenarnos de una definición más acertada. En este propósito iniciamos una breve reseña histórica de la Iglesia. Ocurría el año 1986 cuando los pastores misioneros Ismael Enrique Parrado y su esposa, la hermana Marta Saavedra de Parrado, llegaron al país provenientes de Popayán, Colombia, para iniciar un duro trabajo en pro de la salvación de las almas, fruto de la oración y el esfuerzo de los pocos hermanos que habían por aquella época. Se logró establecer pequeñas iglesias con locales en alquiler, campañas, programas radiales en distintas zonas de la provincia. Es así que a mediados de 1995, fruto de un programa radial encabezado por el pastor Parrado de toda la zona sur, se estableció el primer anexo en la zona de Dotsud. Sin embargo, la obra requería de una base sólida debido a su crecimiento, y para este propósito se designa al pastor Joselín Jiménez y su esposa, la hermana Carolina Matiz, para hacerse cargo de la obra recién empezada, quienes habían llegado previamente como misioneros a la Argentina, provenientes de Bogotá, Colombia, en mayo de 1991. En obediencia llegan en abril de 1996, provenientes de Formosa, juntos con sus hijos Carol Tatiana y Nahuel Edgardo, para establecerse en un pequeño local de la calle La Madrid. Pese a las pruebas y levantamientos, a mediados de 1997 se consigue en alquiler la propiedad de Nicolás Avellaneda, en donde Dios constituyó las bases de lo que hoy es nuestra iglesia. En ese lugar se vio la gloria de Dios manifestándose y familias enteras salvadas por él. A principios de 2001, la Junta Directiva Internacional delibera la posibilidad de cubrir una necesidad que se estaba dando en la República de Paraguay. Es así que la responsabilidad recae sobre la familia Jiménez, quienes deciden afrontar el desafío de salir de un país al que aprendieron a amar para adaptarse a nuevos hermanos, nuevas costumbres y un nuevo idioma para sus hijos. En diciembre de este mismo año entregan la posesión de la iglesia al pastor Marcos Aurelio Beltrán y la hermana Nubia de Beltrán, y parten para hacerse cargo de la iglesia central en Asunción. De diciembre del 2001 hasta febrero del 2003, el matrimonio Beltrán, con mucho esfuerzo, emprende el desafío de atender la iglesia de Ciudad Evita, de la cual estaban a cargo, y la iglesia de Dotsud en paralelo. 2 horas de ida y 2 horas de vuelta separaban las iglesias, en las cuales cada uno se turnaban para atender el rebaño y afrontar la labor
que había sucedido de los hermanos Jiménez y que tenía como misión sostener y desarrollar. Los planes del Señor para DocSud claramente traspasaban las fronteras. Sucede que en Bogotá, Colombia, el Espíritu Santo estaba gestando la llama misionera en la familia Martínez. El pastor Alfonso tenía puestos sus ojos en Brasil, pero Dios tenía otros propósitos para él y su familia. A principios del 2003 se abre la puerta de la necesidad en este país y con el contacto que tenía con el pastor Marco, amigo y compañero, llega junto a su esposa, la hermana Rumalda, y sus hijos pequeños, Eliezer y Miguel. En febrero del año 2003 toman posesión de la iglesia de DocSud, teniendo que renunciar a una iglesia constituida en Colombia, a su hija Niyeret, que finalizaba sus estudios, y a su familia, pero contentos porque estaban seguros del llamado y la voluntad del Señor. No fue fácil, debido al impacto de una nueva cultura y a la enorme distancia que los separaba de sus seres queridos. Ese año fue un periodo de bendición, donde se reforzaban las bases de la iglesia, se conformaron nuevos grupos de trabajo, con un precioso número de jóvenes, y se vislumbraba un crecimiento a nivel numérico. Sin embargo, no fue fácil para la familia pastoral, debido al impacto de otra cultura totalmente diferente a la de su origen. Significó lágrimas, significó abnegación, significó dejar de lado y tener que renunciar a muchas cosas para el servicio de la obra del Señor. Todo esto era un molde por el cual tenían que pasar para asumir una responsabilidad mucho más grande. La obra en Uruguay había llegado casi a extinguirse debido a profundas divisiones causadas en años anteriores por líderes caídos de la gracia de Dios. Es así que debido, otra vez, a la profunda necesidad en aquel país, se le encomienda la misión de establecer la obra a la familia Martínez. Llenos de proyectos y trabajo por realizar en DocSud, aceptan el llamado de Dios a la hermana República Oriental. En febrero de 2004, entregan en acto simbólico las llaves del templo al pastor Marco Beltrán, supervisor nacional de la obra por aquel entonces, y su amada esposa, la hermana Nubia, y sus dos hijos, Omar, de nacionalidad colombiana, y Eunice, nacida en este país. Una historia similar a la de los hermanos Martínez había pasado la familia Beltrán. Llegaron a la Argentina en el año 1996, luego de casi 15 días de viaje provenientes de Tunja, departamento de Boyacá, Colombia, obedeciendo el llamado que Dios había hecho a su siervo años atrás. Habían cultivado una hermosa iglesia en la ciudad y el Señor los estaba bendiciendo abundantemente. No obstante, el llamado implicaba tener que renunciar a la familia, a los hermanos y a casi todo lo que Dios les había dado, despojándose de todo al punto de quedar solamente con 2 valijas y la promesa que el Señor al cual habían creído los iba a bendecir en este país. Años difíciles siguieron a 1996, mas sin embargo Dios nunca apartó su bendición. Claypole, Mar del Plata, Ciudad Evita y DocSud fueron los lugares donde Dios moldeó el carácter y el ministerio de esta pareja misionera. Esfuerzo más allá de las dificultades, comprensión, diligencia, visión misionera, oración, rectitud y testimonio respaldan el trabajo de sus siervos. El año 2005 fue un año bisagra para el trabajo de los pastores. En la propiedad de Nicolás Avellaneda surgieron dificultades debido a las trabas que pusieron los dueños para seguir alquilando ese lugar. Esta circunstancia sirvió como desafío para buscar un lugar propio de la obra. Producto del esfuerzo de todos los hermanos y la presencia incondicional de nuestro Dios, los pastores dan un paso de fe y se adquiere el 13 de marzo de ese año la propiedad Emmanuel Esteves. Es por esto que entendemos que el lugar donde hoy estamos es la evidencia viva del trabajo de una serie de familias misioneras que moldearon lo que hoy conocemos como la obra en DocSud.
Con muchos desafíos por delante, sabemos que lo que hoy tenemos es producto del esfuerzo y las lágrimas de estas familias que obedecieron al llamado que Dios les hizo hace muchos años atrás. San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Las palabras que elegimos para definir obra misionera son: llamado. Gálatas capítulo 1 versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El llamado es ese sentir que Dios pone en el corazón de un siervo, que lo inquieta y motiva a entregar su vida para servirle solo a Él. Este sentir no es un simple sentimiento, sino que es una pasión que sobrepasa al amor y nos lleva a esforzarnos cada día a alcanzar la meta de expandir el Evangelio a toda criatura, entregando nuestras vidas al servicio de la obra, siendo diligentes, esforzados, activos, responsables y dedicados. Dios puede dar una confirmación de este llamado por medio de los dones del Espíritu Santo en profecía o con un sentir en el corazón del pastor. Fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la confianza en algo o alguien cuyas cualidades no necesitan ser demostradas por la razón o la ciencia. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia, sin saber a dónde iba. La fe que tuvo Abraham refleja la fe que debe tener el obrero a la hora de salir a la obra misionera. Convicción. En Primera de Corintios capítulo 9 versículo 15 y 16 dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. La convicción va más allá de una fe, ya que a diferencia de esta, la convicción es respaldada por una experiencia única y personal con Dios, que nos da la extrema seguridad y certeza de la misión que Dios ha designado en nuestras vidas a través de un llamado. La convicción en la obra misionera es tener la plena confianza de que habrán frutos de arrepentimiento y salvación de las almas, así como también sanaciones y milagros. Otro punto importante es la convicción de que Dios nos prosperará en todo sentido, ya sea espiritual, económico o material. Hay que ser conscientes que la obra misionera no es solo ir de un país a otro, sino que es ir a donde no hay obra, es empezar de cero, con el propósito de dar a conocer la obra y la palabra de Dios, por medio del evangelismo y el testimonio propio del obrero y su familia. También debe tenerse en cuenta de que la obra misionera es uno de los ministerios más esforzados y sufridos, ya que debe despojarse de todo lo que más ama, como lo es la familia, los bienes materiales y país si fuese necesario, así como también de sí mismo para entregar su vida totalmente a Dios. Obediencia. Jeremías capítulo 7 versículo 23 dice: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. La obediencia es el cumplimiento de la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley, sin examinar los motivos o razones de quien manda. La obediencia también es la aceptación
de la ley y la voluntad establecida por Dios. Daniel fue llevado cautivo a otras tierras, pero supo conservarse con un corazón puro para ser usado por Dios cuando a él le placiere. Así como Daniel decidió obedecer a Dios y no contaminarse guardando su corazón, el misionero debe obedecer, a pesar de todo, la voluntad de Dios. Esfuerzo. Josué capítulo 1 versículo 9 dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El esfuerzo es el empleo enérgico del vigor para conseguir algo venciendo dificultades. El esfuerzo en la obra misionera es tanto espiritual como material. Espiritual porque es una batalla constante contra el enemigo que no descansará por detener la obra de Dios. En Efesios 6:12 dice: Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También está el esfuerzo material, ya sea por el trabajo laboral propiamente dicho, como por la incorporación y el aprendizaje de otros idiomas a los cambios de alimentación y culturas de cada país, la falta de recursos, etc. El obrero o los hermanos deberán comenzar a evangelizar y expandir la palabra, haciéndose conocer en la zona y ganándose mediante su testimonio la confianza y el respeto de quienes le rodean. Hermano Marco Aurelio Beltrán y la congregación que usted pastorea, un abrazo en el amor y nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios les bendiga grande y preciosamente. Les saludo de aquí de Venezuela y para participar de ese culto misionero que ustedes van a efectuar. Bueno, que Dios les bendiga mucho. Y la pregunta que me podían ustedes hacer a mí: ¿qué es la obra misionera para mí? Bueno, la obra misionera es lo que está más cerca del corazón de Dios. La salvación de las almas, la predicación del Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo perdido, a los que no conocen a Dios, a los que están en tinieblas, a rescatarlos para Dios, hacer el sacrificio que haya que hacer, viajar donde se haya que viajar, ir a los rincones más recónditos, más remotos, para llevar este mensaje allá donde hay un perdido, donde hay un alma que no ha oído esta verdad, este mensaje, esta palabra de Dios que le levanta, que le salva. Es la obra misionera, ir por el mundo, anunciarlo. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo: y me seréis testigos una vez que reciban el poder de Dios. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la obra de Dios, la obra misionera. Y es lo que es esta obra. Esta obra es netamente misionera, con una visión mundial y con una pasión profunda por las almas perdidas y un amor profundo por las almas perdidas. Eso es la obra misionera. De hecho, ¿verdad? Cuando Dios llama, Dios hace ese llamado a los hombres, a las mujeres, pone eso en el corazón: el amor por los perdidos, el amor por las almas, la pasión y la visión, el esfuerzo, el sacrificio, la abnegación. Eso es entregarnos por entero, dispuestos a dos cosas en el campo misionero: a sufrir y, si es necesario, a morir por esta causa maravillosa, por la causa de Cristo, como lo fueron todos los apóstoles y todos aquellos grandes hombres que vemos en la historia, que por predicar el Evangelio entregaron sus vidas, unos a la hoguera, otros a diferentes formas de muerte, pero fueron testigos eficaces de este Evangelio poderoso. Que Dios ponga esa llama, que Dios ponga esa visión, que Dios ponga ese ardor, que Dios ponga ese espíritu
en todos los que me puedan estar escuchando, y que Dios llame de ustedes a muchos y ponga esto en sus corazones. El mundo que languidece en las tinieblas, en el pecado y en la maldad, y usted tiene el mensaje, usted tiene la palabra que ese mundo necesita, que ese hombre y que esa mujer están necesitando. Les deseo mucho éxito, les deseo que alcancen, que avancen, que logren objetivos maravillosos con ese llamado, con ese ardor, con esa visión, con esa carga, con ese esfuerzo, con ese sacrificio. Alabado el nombre de Cristo, que todos aquellos que aman a Dios y que aman las almas están dispuestos a hacerlo. Bendito el nombre de Cristo. Se necesitan hoy misioneros que vayan a lugares más difíciles si es necesario, y no solo a los lugares, donde menos se sufre, sino dispuestos a todos los campos, a todos los lugares, por difíciles que sea, para la gloria del Señor. Un abrazo para todos ustedes, Dios les bendiga mucho, y me alegra poder transmitir esto que Dios pone en mi corazón para todos ustedes, apreciados y amados hermanos. Un saludo a Argentina, un saludo al pueblo de Dios, al pastor Parrado y a todos ustedes pastores, a todos ustedes amados hermanos que aman esta obra y que tienen esta visión en su corazón y que quieren servirle a Dios. Que Dios los incluya, aquellos que todavía no han sido incluidos en este trabajo, en esta labor, en esta gran labor. Alabado sea Dios, en beneficio de las almas perdidas. Un abrazo en el amor maravilloso de Cristo, desde acá, desde Venezuela, pero con un corazón que arde por la obra misionera, desde África, que también, Dios ha hecho algo y cosas maravillosas, cuando misioneros se dispusieron a ir y estuvieron a punto de morir por esta causa, pero Dios puso su mano y los guardó, y hoy podemos testificar y decir las maravillas de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, y siempre a la disposición y a la orden de todos ustedes. El pastor Rómulo Vergara les saluda cariñosamente. Muchas gracias, hermano Marcos. Un abrazo en Cristo, y adelante con esta visión, adelante con esta carga, adelante con este mensaje, adelante con ese amor, adelante con la obra misionera. Que Dios les abra puertas y muchos obreros para seguir avanzando por toda Argentina y por donde Dios quiera llevarnos a ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahora hemos venido detallando los diferentes conceptos que, bajo nuestro punto de vista, dan una cierta idea de lo que es la obra misionera. Por un momento pensamos en dar por finalizado el trabajo con esas 5 definiciones y el testimonio de nuestro oficial internacional, el reverendo Rómulo Vergara, pero sabíamos que nos faltaba un complemento más para obtener una definición que englobara todos los aspectos de tan valiosa labor. En este sentido, podríamos hacer referencia al amor, al sacrificio e incluso al servicio, mas sin embargo, el complemento que elegimos para terminar este relato es la visión y el compromiso. Como verán, establecer una relación entre estas dos palabras resulta difícil si no sabemos a qué nos referimos con cada una de ellas. A continuación, tomamos como referencia el significado que le da el diccionario de la Real Academia Española. Se entiende por visión toda acción de ver. La visión o sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales del hombre y de muchos animales. Es además una contemplación inmediata y directa sin percepción sensible. Se entiende por compromiso el acuerdo formal al que llegan dos o más partes
tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas. También se utiliza para describir una obligación que se ha contraído o una palabra ya dada. Conociendo qué es cada cosa, podemos pasar a relacionarlo con la obra misionera, pero ya no desde un punto de vista estrictamente pedagógico, sino desde el plano que nos interesa, el espiritual. La visión en la obra del Señor es un recurso muy escaso que solamente pocos hombres y mujeres puestos en las manos de Dios han llegado a alcanzar. El acto de ver, como comúnmente lo conocemos, se realiza por medio de los ojos ante un estímulo del ambiente. Mas sin embargo, en la obra del Señor, este mismo acto de ver requiere de una visión espiritual, que solamente puede realizarse con ojos espirituales y cuyo estímulo no es del ambiente, sino del Espíritu Santo. Visión es entonces vislumbrar los planes de Dios a futuro, estando firmes en el presente. Es adelantarse a lo que otros ven como imposible. Es tener la plena certeza de que lo que Dios va a hacer en ese propósito visto, que se presenta ahora como difícil, será más adelante una realidad. Visión también significa sentar bases firmes sobre las cuales trabajar, ver lo irreal como real, experimentar la seguridad de que el plan divino en esa meta puede llevarse a cabo. Visión misionera es entonces contemplar los grandes propósitos de Dios cuando nadie más los ve, y aun cuando la adversidad hace pensar lo contrario. Es ver lo imposible como posible, es abnegarse a todo en pro de la predicación de su palabra en otra región a la que no pertenecemos, creyendo que la semilla de hoy será un fruto abundante en el Señor el día de mañana. No obstante, esta en un primer momento se presenta como intangible, esto es, que no puede tocarse ni percibirse con los sentidos. El misionero no puede resignarse solamente a la visión. Para alcanzarla, debe necesariamente emprender un trabajo, una labor, pero esta labor no es de cualquier forma. Por esto es que aparece el segundo concepto que sirve de complemento, el compromiso. Se dice que una persona se encuentra comprometida con algo cuando cumple con sus obligaciones, con aquello que se ha propuesto o que le ha sido encomendado. Es decir, que vive, planifica y reacciona de forma acertada para conseguir sacar adelante un proyecto, una familia, el trabajo, sus estudios, etc. Pero para que exista un compromiso es necesario que haya conocimiento. Es decir, no podemos estar comprometidos a hacer algo si desconocemos los aspectos de ese compromiso, o sea, las obligaciones que supone. En el plano espiritual, el miembro de una obra misionera vive, planifica y reacciona para llevar adelante la tarea que se le ha sido encomendada, predicar el Evangelio a toda criatura. El conocimiento de este compromiso no es impuesto por ningún hombre, sino que se nos ha sido dado al momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Nuestra misión entonces pasa a ser compartir de ese amor que está implantado en nuestros corazones a otras personas que no han experimentado el maravilloso suceso de la salvación. Entonces se considera que una persona cuenta con un compromiso misionero cuando está realmente comprometida con el proyecto de llevar adelante la obra del Señor y cuando actúa en pos de alcanzar objetivos por encima de lo que se espera. No es un compromiso humano, es un compromiso con Dios, que requiere de trabajo y que se fundamenta en esa visión misionera. De esta manera, podemos ver cómo la visión y el compromiso funcionan como un solo complemento que termina de darnos una idea general de lo que es la obra misionera. Llegamos a la conclusión de que la obra misionera es para nosotros una acción perdurable, o
constante y necesaria en la Iglesia del Señor, manifestada en la predicación de su palabra y en la persona encomendada, que requiere de convicción como seguridad de la misión que se nos ha encomendado, llamado como motivación para el servicio, obediencia para acudir a donde hay necesidad, fe como certeza de que se está cumpliendo con la voluntad de Dios, esfuerzo como el vigor para vencer las dificultades que se presentan, visión para ver aquello que se nos presenta como imposible, posible, compromiso con Dios y con su obra, más allá de las fuerzas, para lograr el mandato divino de predicar su palabra.